En 1808 se produce una evolución ideológica que moldeó los procesos políticos en México y situó a los mexicanos insurgentes como héroes liberales. El corazón de la idea liberal era el individuo libre con igualdad ante la ley, siendo el constitucionalismo el ingrediente más importante para esta libertad. El documento Los sentimientos de la nación consigna esencialmente la independencia, la soberanía del pueblo, la representación y la división de poderes, así como el nacionalismo, la identificación de la patria ante la libertad. La Constitución de Apatzingán establece la primera república federal por parte de los liberales, visualizándose una nueva organización político-social capaz de establecer gobiernos representativos abiertos a toda sociedad. La independencia permitió la existencia de un país libre. El constitucionalismo, por su parte, defendía el federalismo que garantizaba los derechos de las provincias convertidas en Estado y un gobierno equilibrado con poderes compartidos, complementando así la división de poderes. El federalismo mexicano fue impuesto por las diputaciones provinciales, cuya creación lo logró el coahuilense Miguel Ramos Arizpe en las Cortes de Cádiz y más tarde defendió el brillante Congreso Constituyente de 1823. En 1836 rigieron al país dos constituciones centralistas, las 7 leyes que entraron en vigor y las bases orgánicas. La característica fundamental de la República Centralista fue la transformación de los estados en departamentos con un gobierno designado por el gobierno central. Entre el año de 1847 volvió a tener vigencia la Constitución Federal de 1824, la Segunda República Federal. En 1853 se interrumpió nuevamente el orden constitucional y Antonio López de Santana ejerció el poder dictatorialmente. La Revolución de Ayutla, que derrocó a Santana en 1855, abrió paso a un gobierno provisional que convocó a un nuevo constituyente. Al final de este periodo, la Constitución de 1857 restableció el sistema federal y fortaleció así el poder legislativo, depositándolo en una sola cámara, la Cámara de Diputados. La reforma concibe la división del Estado e Iglesia como crecimiento de la vida política y social. Con la victoria de Benito Juárez sobre el emperador Maximiliano y su partido conservador en 1867, el liberalismo mexicano se declara triunfador, identificando a México como una nación. Durante este periodo se encuentra un ambiente intelectual influenciado en gran parte por la filosofía del positivismo. Su efecto en las ideas políticas llegó con la enunciación de la política científica, una doctrina representada por una nueva generación de intelectuales en busca de la libertad de expresión. Es así como se publica un periódico subsidiado por el gobierno del general Porfirio Díaz. La ciencia de la política proporcionó la base de las estrategias durante el largo gobierno de Díaz, conocido como la honorable e indispensable dictadura. Ante esta larga y dura represión que sufrió el pueblo mexicano, se produjeron movimientos de oposición al norte, sur, este y oeste del territorio mexicano. Es Madero, Francisco I. Madero, quien encabeza una revolución liberal en contra del movimiento de Porfirio Díaz. Él tenía la confianza en que la democracia era el camino por el que México debía de transitar. Luego de que el plan de Agua Prieta surgiera el ejército liberal del noroeste, la revolución logró triunfar, concretándose la firma de los tratados de Ciudad Juárez en 1911. La lucha maderista hizo posible elevar al nivel constitucional el lema de la revolución: sufragio efectivo, no reelección. México comenzó a ser un país libre e independiente, como sus héroes insurgentes habían visualizado. El documento que convirtió en la bandera de la revolución fue el Plan de Ayala,
con Emiliano Zapata, quien buscara la tierra y libertad. La Revolución Mexicana dejó al país en un ordenamiento de la vida política concentrado en la Constitución de 1917, sentó las bases para la democracia. La transformación debe seguir radicando en la participación social y política de la gente y debe ser democrática. La nueva revolución. Escuela Nacional de Cuadros, tercera generación.